Bé, bona tarda a tots els aquí presents i també els que estan connectats per via telemàtica. Estem acabant aquest curs, el curs 2022-2023. Avui fem la penúltima activitat cultural i demà, dimecres, també tenim l'última, que és una conferència sobre Juan Sebastián Elcano i la seva volta al món. Realment és molt interessant. O sigui que entre avui i demà finalitzem definitivament el curs 2022-2023. Demà al matí, no obstant, tenim un acte molt important per nosaltres. És l'acte oficial de clausura de la nostra secció, la secció de metges sènior del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, i també amb aquesta sessió anomenem o fem el nomenament dels nous col·legiats honorífics. Ja saben vostès que els metges, com la majoria de col·legis professionals, quan es compleix els 70 anys, es nomenen honorífics. Això comporta que es continua tenint tots els drets que ens ofereix el col·legi oficial o professional, amb l'avantatge que a partir d'aquell moment ja no es cotitza, desapareix la quota col·legial. Doncs demà, junt amb el president i la vicepresidenta del col·legi, a partir de la 1 farem també nosaltres el nomenament, el tancament oficial d'aquest curs de la nostra secció i també el nomenament dels nous col·legiats honorífics. Tenim ja preparat el programa pel proper curs, el curs 2023-2024, que començarà la primera setmana d'octubre. Hem procurat fer un programa seguint les nostres tòniques, en què hi ha activitats científiques, culturals i lúdiques, seguint la tònica tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu. Estan tots vostès invitats. I no solament els invitem a assistir, sinó que també els invitem amb els braços oberts a que participin activament. Poden oferir-nos totes les seves suggerències i si algú de vostès volen participar activament en les activitats seran benvinguts. Bé, passem a l'activitat, la penúltima d'aquest curs. És la conferència El llenguatge mèdic del Quixot, a càrrec del doctor Joan Hernández Herrero. Un breu resum del seu currículum. El doctor Joan Hernández Herrero va néixer a Salamanca, va estudiar la carrera, es va llicenciar en Medicina i Cirurgia a Salamanca, una extraordinària ciutat i facultat maravillosa, Juan, és una suerte poder estudiar allí. Va obtindre la plaça a l'Hospital del Mar de Barcelona per oposició i va estar en el Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar. Va tindre també la plaça de metge de guàrdia en el mateix hospital i va obtindre el títol d'especialista en Medicina Interna. Ha fet cursos de Medicina Interna intensius a l'Hospital Hammersmith de Londres i també en el Centre Quirúrgic de Sant Jordi de Barcelona. També ha fet estàncies en el Departament d'Electrofisiologia Cardíaca a l'Hospital Saint Bartholomew de Londres. És el cardiòleg de l'Hospital del Mar, professor associat de Cardiologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, cardiòleg també a la Clínica Corachan i ha impartit nombrosos cursos, especialment en electrocardiografia, d'aquest tema és una autèntica autoritat. Ha publicat llibres precisament sobre electrocardiografia, 100 registres d'electrocardiogrames con algoritmes diagnòstics, marcapasso, registres i interpretació i electrocardiograma simplificat des de la base. A part d'aquesta vertent professional tan extensa i intensa en cardiologia, com és freqüent entre els metges, té una vertent àmpliament humanística. I dins d'aquesta vertent humanística és un gran expert, un gran expert amb el Quixot. Ell forma part de l'Associació Cultural Amigos del Quijote de Barcelona. Aquí tenim un altre membre també d'aquesta associació d'experts amb el Quixot. Sobre aquest tema ha publicat el Lèxico del Quixot, el Lèxic mèdic del Quixot i l'etimologia dels elements químics. Bé, agraïm al nostre amic i company, el doctor Juan Hernández, la seva participació en les nostres activitats culturals i li donem la paraula perquè ens pugui parlar sobre el llenguatge mèdic del Quixot. Juan, muchas gracias, tienes la palabra.
Muchas gracias, doctor Sanz, y a todos los presentes. Qué alegría estar entre tantos queridos amigos y caras afables y amables a los que aprecio profundamente. Si no se oye bien, me avisáis. Es una alegría estar aquí. Todos sabéis que una de mis aficiones, no sé si raya en manía, son las lenguas y la palabra. Yo soy un enamorado de la palabra. Y en cualquier punto y en cualquier situación se le puede sacar fruto. Yo esta afición la he desarrollado mucho últimamente, en los últimos años, y a veces pienso, si yo hubiera tenido este hábito y esta costumbre cuando empecé a estudiar, ¿de qué manera tan mucho mejor y brillante me habría ido todo? Porque a veces lees cosas, exprimes una palabra y dices, toma, esto que estoy diciendo desde hace 20 años, mira de dónde sale y mira qué relación tiene. Y esto es una maravilla que enriquece la vida y el conocimiento en cualquier terreno que lo practiques. Bueno, una de mis cosas, ya lo sabéis, fue que me dio por hacer un libro del Quijote. Yo había leído el Quijote en la juventud y en el bachillerato, y un año yendo de vacaciones pensé, ¿qué libro voy a coger? Voy a coger el Quijote. Y cuando salía ya por el pasillo pensé, ¿y por qué no cojo un diccionario y me pongo a revisar todo lo no habitual? Cogí un diccionario, lo metí en la maleta y me pasé las vacaciones revisando las palabras no habituales. Acabaron las vacaciones, no lo había terminado, después seguí, lo acabé, y cuando lo tuve todo junto pensé, hombre, si esto se podía poner por orden alfabético en el ordenador, y lo puse por orden alfabético en el ordenador. Hice un primer libro, que me lo hice a mi manera, con mis defectos y mis novatadas, pero que me dio mucha alegría. Después aquello se rehizo en una segunda edición a través de la editorial Carena, y es el libro que ahora actualmente está en las librerías, si se pretende, es el léxico del Quijote, que me ha dado muchas satisfacciones y muchas alegrías y muy buenas relaciones. Aquí tengo dos colegas, hacíamos tertulias del Quijote, entre los cuales 3 personas que están aquí junto conmigo. Somos socios fundadores de la Asociación Cultural Amigos del Quijote en Barcelona. Bueno, del Quijote se han hecho miles de cosas y miles de miradas. Yo lo he comparado, y creo que no me equivoco, a un prisma de muchas caras, y siempre puede haber una nueva cara desde la cual lo contemples. Fijaros. Y tenemos algunas de las obras, la música en las obras de Cervantes, la cocina del Quijote, huellas judías y leonesas en el Quijote, viaje alrededor del Quijote, libros en cualquier idioma. Yo tengo en casa libros, me parece que en 16 idiomas distintos, y son una salpicadura porque no hay idioma al que no esté traducido el Quijote. Iconografía de Don Quijote, iconografía de las ediciones del Quijote. Este fue mi primer libro, mi novatada, pero muy bonito para mí, muy emotivo. Este lo hice yo, el léxico del Quijote. Después, con los buenos consejos de un experto, hice una segunda edición, que es esta, que es la que quizá alguien tiene y que se puede conseguir actualmente en las librerías, que me ha dado muchas satisfacciones, muchas alegrías. Iba yo a traer esta tarde, lo que pasa es que es un tocho tremendo, no lo he traído, pero os lo cuento, un cuaderno así de gordo en el que un profesor de Málaga hace una revisión de las palabras del Quijote, que son, parece que son 37.800 y pico, y además allí estudia cada palabra y dice cuántas veces sale la palabra en el Quijote y qué porcentaje tiene. Las palabras que solo salen una vez en el Quijote tienen un porcentaje de 0,003%. Es algo increíble lo que el Quijote ha llegado a dar. Entonces yo un día pensé, bueno, pues
se me ocurre que podía hacer yo el léxico médico del Quijote. Y por eso, mira, os voy a contar esto, pliegos de Juste. Cuando España entró en la Comunidad Europea, en Juste, que es donde murió Carlos V, se hizo una asociación importantísima de alto nivel, con intención de cultivar el espíritu europeo. Y allí, en Juste, se editó durante años, bastantes años últimamente, no, debe hacer 4 o 5 años que no se hace, pero hacían cada año una revista preciosa. Eran los pliegos de Juste. En el Consejo de Administración ya veis qué personas están. Por ejemplo, Gonzalo Rentos, estaba el rey, estaba personajes de primer orden a nivel europeo. Y en esta revista de pliegos de Juste, una vez me invitaron, sacaban un número al año, y esta en la clasificación de revistas en España tenía uno de los máximos niveles, 9,7 me parece. Y un año hicieron un número sobre las lenguas europeas. Y uno de los del Consejo de Redacción, que me conoce, tenemos buena amistad, me dijo: oye, Juan, tú has escrito un trabajo sobre la etimología de los elementos químicos, ¿sí? Y bueno, pues nos podías hacer un estudio sobre los elementos químicos descubiertos en Europa. Entonces se lo hice en los países europeos por orden alfabético y en cada uno de ellos por orden cronológico los elementos químicos que se habían descubierto allí, con la etimología de cada elemento, y bueno, muy divertido. Luego me invitaron también, otro año, esta es la que os digo de las lenguas de Europa, donde se publicó la etimología de los elementos químicos. Es de Memoria e Identidad Mediterránea. Aquí es donde me invitaron y puse este trabajo que presentamos aquí hoy sobre el léxico médico del Quijote. Y ahora vamos a ir ya al tema. Aquí pongo las palabras por orden alfabético y en cada una en qué punto en qué parte del Quijote se refiere. Absortar. En el prólogo, o sea, ¿cómo es posible que cosas de tan poco momento y tan fáciles de remediar puedan tener fuerza de suspender y absortar un ingenio tan maduro como el vuestro y tan hecho a romper y atropellar por otras dificultades mayores? Absortar, que no es una palabra habitual, es enajenar, turbar el sentido, arrebatar el ánimo con alguna cosa extraordinaria. Absortus es el participio pasivo del latín absorbere, que significa absorber. Aquí vemos una imagen que podía ser la de Rocinante, ético. En la parte primera, en el capítulo 9, dice: estaba Rocinante tan maravillosamente pintado, tan largo y tendido, tan atenuado y flaco, con tanto espinazo, tan ético confirmado. Nosotros por ético solo entendemos ahora lo referente a la conducta, pero aquí ético, que mostraba con cuánta advertencia y propiedad se le había puesto el nombre de Rocinante. Ético, en este sentido, es éctico, consumido. Viene del griego écticos, forma de ekein, en el sentido de tener fiebre. Bizma. Dice Sancho, en el capítulo 15 de la primera parte, dice Sancho después de haber sido golpeados por los yangüeses: mas yo le juro a fe de pobre hombre que estoy más para bizmas que para pláticas. Una bizma es un emplasto confortante que se componía de estopa, aguardiente, incienso, mirra y otros ingredientes. La bizma primitiva era un compuesto de aguardiente y mirra, esto es, de 2 ingredientes, de lo que algunos suponen que puede venir del latín bis por bizma. Ahí tenemos una alquitara. Emplasto. Los muy jóvenes no saben lo que es esto, pero los que nos hemos jubilado recordáis las cataplasmas que se ponían con los catarros. Te hacían una cataplasma generalmente de harina de linaza y alguna cosa más. Y los sinapismos. Los sinapismos eran como una especie de secantes que por una parte tenían
sinapis, de la sinapis alba, que es un irritante. Entonces mojaban el sinapismo, te lo ponían aquí y vaya si te atraía la sangre al pecho. Un emplasto, ahí veis una cataplasma. Sancho dice en el capítulo 15, de la primera parte, si esta nuestra desgracia fuera de aquellas que con un par de bizmas se curan, aún no tan malo, pero voy viendo que no han de bastar todos los emplastos de un hospital para ponerlas en buen término siquiera. Emplasto, que ya la palabra es bien elocuente, un parche medicamento dispuesto en forma sólida, pero muy blanda, que se aplica sobre la parte enferma con un paño que la sujete. Del latín emplastrum y del griego emplastrón, también dicho cataplasma, cata, sobre, y plasma, modelar. Lo modelaban y se ponía sobre el pecho. ¿Os acordáis de los parches, Sor Virginia? Los parches porosos. Mucha gente no los habrá conocido, pero hasta hace no mucho se ponía un parche poroso que también era un gran revulsivo. Hijadear, hijada. Ya en esto, Don Quijote y Sancho, que la paliza de Rocinante habían visto, llegaban hijadeando. Hijada, hijadear, mover mucho y aceleradamente las hijadas. Hijada es cada una de las dos partes del cuerpo, ahí está, situadas entre las costillas falsas y los huesos de la cadera. Del latín ilia, los ijares, el nombre anatómico es vacío. Por cierto, que Quijote, si cogemos un diccionario, Quijote es la parte de la armadura que cubre el muslo. Porque en catalán, muslo es cuxa, y en castellano, en una de las acepciones de la palabra cuja, es muslo. De aquí viene cuja Quijote, que es la parte de la armadura que cubre el muslo. Y ahí tenemos la hijada, y por eso Don Quijote y Sancho venían hijadeando. Contrecho. En el capítulo 16, en la primera parte, verdad es que mi señor Don Quijote, si mi señor Don Quijote sana de esta herida o caída, y yo no quedo contrecho de ella, no trocaría mis esperanzas con el mejor título de España. Contrecho, baldado, tullido, que ha perdido el movimiento del cuerpo de algún miembro, es síncopa de contrahecho. ¿Sabéis que si se suprime una letra o sílaba al inicio de una palabra es aféresis? Si es en el medio, síncopa, y si es al final, apócope. Pues contrecho es síncopa de contrahecho. Afogado. Esto tiene una historia muy bonita. El azogue, ¿recordáis de niños? No, como es lógico, de niños no estabas quieto y te decían, niño, que parece que tienes azogue. Porque el azogue es el mercurio. Y los azogados, los intoxicados por mercurio, una cosa que tenían era una inquietud, era no parar. Por eso te dicen, niño, que tienes azogue. Yendo pues de esta manera, vieron que por el mismo camino que iban, venían hacia ellos gran multitud de lumbres. Pasmóse Sancho en viéndolas, a cuya vista Sancho comenzó a temblar como un azogado. Azogado, que quiere decir turbado y agitado. Se llamaba azogados a los intoxicados por azogue, mercurio. Mercurio, que es plata líquida, Hg, por eso el símbolo del mercurio es Hg, hidrargirium, plata líquida. Enfermedad que cursa con temblores. Aunque Covarrubias dice que puede venir del griego zoe, la realidad es que viene del persa ziwak y derivó al árabe tzawak. La intoxicación por mercurio es el hidrargirismo, que es intoxicación por hidrargirium, plata líquida, es decir, intoxicación por hidrargirium, plata líquida en griego, de donde viene el símbolo del mercurio Hg. Ahí tenemos cinabrio, un trozo de piedra de cinabrio, que es la mena del mercurio. Hay gotas de mercurio con la que todos o casi todos jugábamos de niños, y ahí está la dentadura del azogado. Un paciente mío me trajo, era de Almadén, me trajo una vez un pedrusco de cinabrio, y yo lo tenía en casa. Y un día mi maestro, al cual conocéis algunos, el doctor Petit, que vino por casa, dice, ¿y cómo es que tienes esa piedra? Digo, a ver, diagnóstico por el peso. Esto es cinabrio.
porque la mena del mercurio. Cuartana. En la primera parte, capítulo 19, cuya temerosa visión de todo punto remató el ánimo de Sancho Panza, el cual comenzó a dar diente con diente como quien tiene frío de cuartana. El paludismo, que hoy no existe en España, gracias a Dios y a los esfuerzos de los expertos, era muy frecuente en España. Y estaba la terciana, la cuartana y también la vía de cada día. La cuartana no es 4 días de intermedio, sino 2 días asintomáticos, porque se cuentan el primero y el último. O sea que hay la cuartana, que son 2 días asintomáticos entre 2 accesos palúdicos, y la terciana, que es 1 día asintomático entre 2 accesos febriles. La cuartana es la forma menos frecuente del paludismo. Es más frecuente la terciana, en la que había 1 día libre entre 2 accesos. Mirad, paludismo, ahí hay un pantano. Palus quiere decir pantano, por eso el paludismo es la fiebre de los pantanos, que es donde se asentaba el mosquito, el Anopheles. Ahí tenemos el Anopheles, que por cierto, Anopheles quiere decir inútil. Ofeles quiere decir útil. Ofelia, nombre de mujer, quiere decir la útil. Anopheles es inútil, que no está suficientemente descrito porque no solo es inútil, sino que es perjudicial. Ahí tenemos el árbol de la quina. Lo de la quina tiene una historia preciosa. La quina se conocía en Perú y quina en quechua significa corteza. Y en Perú ya sabían que la corteza del árbol de la quina era adecuada para tratar el paludismo. Y de allí vino la quina. Ahí tenemos algunos trozos de quina. Cuando los virreyes de España, que eran los condes de Chinchón, estaban en Perú, la virreina cogió unas fiebres palúdicas tremendas y se curó con quina. Y fueron los virreyes del Perú los que la trajeron a España. Y los virreyes del Perú eran los condes de Chinchón. Y por eso a la quina, que también fue traída por otros personajes, por ejemplo por los jesuitas, en algunos países la llaman la corteza de los padres. Como la trajeron los condes de Chinchón, cogió el nombre botánico de Cinchona cinchona, la quina, y por eso la intoxicación por quina se llama cinconismo. Y ahí tenemos, entonces ya vemos, una zona pantanosa y por tanto potencialmente palúdica, el mosquito Anopheles, el árbol de la quina, trozos de quina y algunos personajes que tuvieron paludismo. Ahí tenemos a Tutankamón, ¿sí o no, Virgilio? Experto. Alejandro Magno, que fue como el rey del mundo y lo mató un mosquito, porque murió de paludismo. Una mosquita, exactamente, porque la que... Ya me está mirando mal, Monse. Porque la que transmite el paludismo es la hembra. Y Teresa de Calcuta, que no murió de paludismo, pero lo padeció bastante en vida. Ahí lo tenemos. La palabra latina pantano es pallus, de donde deriva paludismo, ya que se encontraría en regiones con aguas estancadas. En su picadura, solo las hembras de este mosquito son las transmisoras. En su picadura inyectan a la víctima el plasmodium en castellano, que es el parásito causante del paludismo al invadir el organismo receptor. Los plasmodios son un tipo de protozoos causantes de graves enfermedades en el hombre y en algunos animales. El vivax produce la terciana benigna, el falciparum la terciana maligna y el plasmodium malariae la cuartana. Personajes históricos. Ahí tenemos a Tutankamón, que falleció por paludismo. ¿Es verdad, Virgilio? No se sabe bien, pero bueno.
Alejandro Magno, el hombre que fue más poderoso en su tiempo, fue muerto por un mosquito. Vasco de Gama y Teresa de Calcuta, que no falleció por paludismo, pero fue una de las enfermedades que padeció en su vida. Este es el Anofeles, procede del griego an-ofeles, que significa inútil o perjudicial. El nombre femenino Ofelia es ayuda o socorro. En el capítulo 24 dice Don Quijote, hablando de la reina Madásima: y no se ha de presumir que tan alta princesa se había de amancebar con un sacapotras, refiriéndose al maestro Elisabat, que era su ayo y médico. Sacapotras es una palabra despectiva para mal cirujano, porque potra quiere decir hernia. Covarrubias dice que potra viene de cuasipútrida, pero Roque Barcia, yo utilizo mucho el Covarrubias y el Roque Barcia. Covarrubias es una maravilla, pero el Roque Barcia es impresionante. Dice que hernia es el saco por la prolongación del peritoneo que se forma en el ombligo o las ingles entre los músculos del abdomen. Y cuando este saco baja al escroto se llama vulgarmente potra, y hernia viene del griego hernos. En latín hernia es tumor en el escroto, y sacapotras es despectivo para alguien a quien se quiere llamar mal cirujano. Romadizo. Aún se usa esa palabra algunas veces. En el capítulo 31 de la primera parte, cuando Sancho da detalles a Don Quijote de su encuentro con Dulcinea, este le pregunta si no notó un olor sabeo, un perfume impresionante y una fragancia aromática. Al responderle Sancho que sintió un olorcillo algo hombruno y que debía ser porque ella estaba sudada y algo correosa, Don Quijote le dice: no sería eso, sino que tú debías estar romadizado. Romadizo es afecto de catarro de la nariz, que es el flujo o serosidad o mucosidad procedente de la parte inferior del griego reumatizo, que quiere decir fluir. Islilla. En el capítulo 34, en la novela El curioso impertinente, cuando Camila finge arrepentimiento y quererse clavar una daga en el pecho, desasió la mano que Lotario le tenía cogida y, hallando su punta por parte que no pudiese herir profundamente, se la entró y escondió por más arriba de la islilla del brazo izquierdo junto al hombro, y luego se dejó caer en el suelo como desmayada. Islilla es axila y axila viene del latín, que significa ala. Aitarse. Don Quijote hace en la venta un discurso en el que habla de las privaciones y la vida dura de los estudiantes, y habla de aquel aitarse con tanto gusto cuando la buena suerte les depara algún banquete. Aitarse es hartarse. Covarrubias, que es el primer diccionario etimológico de la lengua castellana, dice que viene del latín afito, lo mismo que ciego, en el sentido de hincar por tener la comida como clavada en el estómago. Pero Barcia, yo siempre miro en todos ellos, Barcia dice que viene del hebreo, en el que ita significa pan o trigo. Estevado. Habiendo ido el cura y barbero, ya estamos en la segunda parte, a visitar a Don Quijote en su casa, cuando aparentaba estar recuperado el juicio, hablaron de los personajes de los libros de caballerías, y Don Quijote describe a Roldán, Rotolando o Orlando, que con todos estos nombres le nombran las historias, como de mediana estatura, ancho de espaldas, algo estevado, moreno de rostro y barbitaeño. Barbitaeño quiere decir pelirrojo de barba. Estevado, que tiene las piernas torcidas en arco, curvándose hacia afuera por las rodillas. Esteva es la pieza corva del arado, exactamente esa, la pieza corva del arado, sobre la cual lleva la mano izquierda el que ara para apretar la reja contra la tierra. Exacto, ahí está. Y tirando de arriba aprieta la reja contra la tierra para que se hinque. Del latín estiva, que es la mancera del arado. Ahí está. Esa es la mancera o esteva. Mancera porque es por donde lo agarra con la mano. Desjarretar. Cuando el bachiller Sansón Carrasco le ha ofrecido a Don Quijote, se ha ofrecido a Don Quijote como escudero, este lo elogia y agradece su ofrecimiento, pero dice: no permite al cielo que por seguir mi gusto desjarrete y quiebre
la columna de las letras y de las ciencias. Desjarretar es debilitar y dejar sin fuerzas, cortar las piernas por el jarrete. ¿Entendemos? Jarrete es un trozo de carne de la pantorrilla. Jarrete, que es la parte alta y carnosa de la pantorrilla, la opuesta a la rótula, es por tanto la zona poplitea. Poples poplitis en latín es corva, el francés jarret y este del bajo bretón gar, que significa pierna. Eso es el jarrete. Atosigar. En el capítulo 10 de la segunda parte, cuando están Don Quijote y Sancho comentando su encuentro con 3 aldeanas, en una de las cuales creyó ver a Dulcinea, dice Don Quijote que debía haber sufrido un encantamiento, pues la habían transformado en una figura tan fea y juntamente le quitaron el buen olor, pues cuando llegué a subir a Dulcinea sobre su hacanea, me dio un olor de ajos crudos que me encalabrinó y me atosigó el alma. Atosigar es envenenar, intoxicar. Tósigo viene del griego toxicon, que significa veneno. También se conoce como tósigo el zumo del tejo, que es un árbol venenoso. El taxol, que es un medicamento que se utiliza en las últimas décadas y con buen uso en oncología y en algunos stents que se ponía taxol, se confirma aquel dicho de todo es veneno, nada es veneno, solo depende de la dosis, porque taxol viene de toxon, que quiere decir tóxico, es venenosísimo, pero en pequeñas dosis y utilizado adecuadamente. Yo concretamente tengo la referencia de una paciente mía que tuvo un cáncer abdominal y se la envió a los oncólogos. Y yo me lamentaba con los oncólogos, este pobre mujer y tal, y el oncólogo me habló mal y me pegó un bufido. Dice, hombre, Hernández, que ahora tenemos el taxol. Pues con el taxol se curó. Y es un tóxico. Ahí tenemos el zumo del tejo, que es un árbol venenoso, pero ahí tenéis, fijaros, el taxol que se utiliza actualmente en oncología y muchas veces, ahora ya no se usan tanto, pero durante años se pusieron stents con taxol. Descalabrar. En el capítulo 13 de la parte segunda, habla Sancho de la escasez de sus alforjas y dice, solo traigo un poco de queso tan duro que pueden descalabrar con ello a un gigante. Descalabrar es herir a una persona en la cabeza, de des, y calavera, que es dañar el cráneo. Por extensión, maltratar, herir o causar daño, aunque no sea en la cabeza. Alferecía. Alfárez, en árabe, es el caballo, y alférez es el jinete, porque alférez era el militar que iba a caballo, de ahí viene la palabra alférez. En la aventura del caballero del bosque, cuando se ha determinado que peleen los escuderos, en la madrugada despertó Sancho, y lo primero que se le ofreció a los ojos fue la nariz del escudero del bosque, que era tan grande que casi le hacía sombra a todo el cuerpo, y se describe al otro tan lleno de fealdad, que Sancho comenzó a herir de pie y mano como niño con alferecía. Herir de pie y mano quiere decir temblar violentamente, y alferecía es una enfermedad caracterizada por convulsiones y pérdida del conocimiento, más frecuente en la infancia, que a veces la identificaban con la epilepsia. Alferecía es epilepsia, y la palabra viene del árabe faras, caballos, porque estos son a veces atacados por una enfermedad que cura con temblores. Algebrista. Esta es una palabra que a mí me emociona, porque a mí me dio un tiempo estoy en ello, haciendo diccionario etimológico de las matemáticas, y en la historia del número 0 es hermosísima. El 0 no existía antiguamente y estuvo durante años, durante mucho tiempo, prohibido por la Iglesia. El número 0 parece ser que algunas culturas americanas precolombinas ya tenían el concepto de 0, pero no llegó a cuajar. Sin embargo, en la India es donde se conceptualizó el 0 tal como existe actualmente.
y de la India pasó a Irán, a Persia, y Mohammed ben Musa, un sabio y filósofo persa, estudió y describió el número 0 y empezó a hacer los tratados de matemáticas ya con el sistema decimal. Y lo tradujo, lo escribió en árabe en el siglo VIII y se tradujo en la Escuela de Traductores de Toledo en el siglo XII. Y a partir del siglo XII fue cuando el sistema decimal empezó a entrar en la Universidad Europea y en Occidente. Y Mohammed ben Musa, que era de la ciudad de Juarizmi, que después lo llamaron Al-Juarizmi, escribió el Tratado de Matemáticas con el sistema decimal que lo llamó Al-Jabra, que Al-Jabra en árabe significa la reducción. Y algebrista es tanto un matemático como un traumatólogo. Yo a mis amigos traumatólogos les decía muchas veces, si sois algebristas, porque lo mismo que un matemático reduce ecuaciones, un traumatólogo reduce luxaciones o fracturas. Si se busca el diccionario salen las dos acepciones. Álgebra, bien, ya lo hemos comentado aquí, es una historia preciosa, la historia del número 0. Si tenéis ocasión, no dejéis de revisarla porque es emocionante. En Al-Jabr, en el título del libro escrito por Mohammed ben Musa, Al-Juarizmi. Al-Juarizmi era de la ciudad persa de Juarizmi y cuando se tradujeron sus libros al latín, Al-Juarizmi lo tradujeron por algoritmos. Y este hombre tenía la mente y la cabeza tan bien organizada que cuando él partía de unas bases ciertas, los argumentos eran tan sólidos que la conclusión era irremisiblemente cierta y se acuñó una expresión en latín. Cuando Al-Juarizmi se tradujo al latín lo llamaron algoritmos y se acuñó una expresión que decía algoritmus dixit, es decir, algoritmus dice que sea así, y de aquí quedó acuñada la palabra algoritmo para un razonamiento bien estructurado. Aquí tenemos a Mohammed ben Musa. Ahí está el mapa de Irán. Ahí está el número 0. Cuando salió el 0, ya os comenté que la Iglesia lo prohibió durante tiempo, diciendo que era un ente maligno. Un sello que se hizo en honor del Juarizmi, la Escuela de Traductores de Toledo, donde se tradujeron sus obras en el siglo XII, es decir, durante 4 siglos estuvo sin traducir. Otra historia bonita, árbol a quien no ofende el rayo. En el capítulo 16 de la parte 2, en charla con el caballero del verde gabán, elogiando a Don Quijote a los poetas, dice: y cuando los reyes y príncipes ven la milagrosa ciencia de la poesía en sujetos prudentes, virtuosos y graves, los honran, los estiman y los enriquecen, y aún los coronan con las hojas del árbol a quien no ofende el rayo, como en señal de que no han de ser ofendidas de nadie los que con tales coronas ven honradas y adornadas sus sienes. Se refiere al laurel, al que se atribuía la propiedad de repeler los rayos. Y vamos a verlo. En Roma se coronaba con laurel las cabezas de los emperadores, pues creían que protegía contra el rayo. Según Plinio, entre las cosas que crecen en la tierra, el rayo nunca cae sobre el laurel. El nombre griego del laurel es Dafne. Según la mitología griega, Dafne era una ninfa, hija del dios río Peneo, que había decidido no casarse nunca. Enamorado de ella el dios Apolo, la ninfa no quiso corresponder a sus deseos y huyó a las montañas. Apolo la persiguió y cuando Dafne vio que iba a ser alcanzada, suplicó a su padre que la transformara para escapar de las caricias del dios. Su padre consintió en ello y la convirtió en laurel. Apolo, desconsolado por la pérdida, hizo del laurel su árbol sagrado, la adoptó como símbolo suyo y, cortando algunas ramas, se hizo una corona. En toda la Grecia antigua y como consecuencia de esta leyenda, el laurel siempre estuvo asociado al dios Apolo. Cuentan además las leyendas que Zeus mató de un rayo a Asclepio, hijo de Apolo,
por resucitar los muertos. Apolo, herido por el fallecimiento de su hijo, dio muerte a flechazos a los cíclopes, forjadores del rayo, y esto dio lugar a pensar que el laurel no podía ser alcanzado por el rayo y se empezó a utilizar como protector contra las tormentas. Y así los laureles colocados en las entradas de las casas protegían a sus habitantes funcionando como pararrayos. Además, se convirtió en símbolo de la victoria y el honor y se entregaba como galardón en forma de coronas a poetas, artistas y guerreros. En el capítulo 20 de la segunda parte, en el capítulo de las bodas de Camacho, está Don Quijote reconviniendo a Sancho por su glotonería y por ser tan hablador, con lo que entran a hablar de la muerte. Y entre otras cosas dice Sancho que ésta no parece que masca, sino que engulle y traga cuanto se le pone delante, porque tiene hambre canina, que nunca se harta, y aunque no tiene barriga, da a entender que está hidrópica y sedienta de beber sola las vidas de cuantos viven, como quien se bebe un jarro de agua fría. Hidrópica quiere decir afecto de hidropesía, que es la acumulación patológica de líquido en una cavidad del cuerpo. Hidropesía viene del griego hidros ops, aspecto de agua. Morbo gálico. Aquí tenemos un caso en que siempre unos le echan la culpa a otros. En el capítulo de la cueva de Montesinos se acompaña a Don Quijote y Sancho, el primo del licenciado, y en la conversación le pregunta a Don Quijote cuál es su profesión, a lo que responde que es humanista y que sus ejercicios son componer libros para dar a la estampa. Glosa uno de ellos y en sus comentarios dice: olvidósele a Virgilio declararnos quién fue el primero que tuvo catarro en el mundo y el primero que tomó las unciones para curarse del morbo gálico, y yo lo declaro al pie de la letra. Gálico quiere decir francés. Morbo gálico, sífilis. La expresión significa exactamente enfermedad francesa o mal francés, llamada también mal napolitano, porque en una epidemia de sífilis que hubo tras el sitio de los franceses a la ciudad de Nápoles, cada uno le echaba la culpa al otro. Los franceses lo llamaron mal napolitano y los italianos napolitanos decían el más francés, y por eso se quedó con mal gálico, y aún el gálico tiene para muchas personas el sentido de sífilis. Gafo. En el capítulo 29, y me parece que ya acabamos, en la aventura del barco encantado, habiéndose puesto a navegar Don Quijote y Sancho en un barco que encontrara un atado a una orilla del río Ebro, Don Quijote cree haber avanzado 700 u 800 leguas y le cuenta a Sancho sus cálculos geográficos invocando a Ptolomeo, el mayor cosmógrafo que se sabe. Sancho, que está atemorizado y apernado por haber abandonado a Rocinante y al Rucio, no ha entendido las palabras Ptolomeo ni cosmógrafo, y se queja a su amo: por Dios que vuesa merced me trae por testigo de lo que dice a una gentil persona puto y gafo, con añadidura de meón o meo o no sé cómo. Gafo es el que tiene encorvados y sin movimiento los dedos de las manos o los pies, el que está afecto de lepra llamada gafedad, en la que se curvan fuertemente los dedos de las manos. Covarrubias dice, según la más recibida opinión, que viene del verbo hebreo kafaf, que significa encorvar. ¿Vamos bien de tiempo? Estamos a punto de acabar. En el capítulo 35, encontrándose en casa de los duques, se ha tramado una burla, según la cual el mago Merlín dice que para desencantar a Dulcinea, Sancho Panza se dé 3.000 azotes y 300 en ambas sus valientes posaderas, al aire descubiertas, y de modo que les cuenzan, le amarguen y le enfaden. Como Sancho se revela, Merlín le dice, entre otras cosas: yo sé que sois de complexión sanguínea y no os podrá hacer daño sacaros un poco de sangre. Ahí tenemos las distintas complexiones. La complexión del medio, gordito, se llamaba así antes a uno de los tipos de complexión del cuerpo humano, que se llama pícnico, que es grueso y congestivo. En medicina se utiliza leptosómico, que quiere decir de cuerpo largo, alargado y delgado, pícnico, gordito, y atlético, que es el intermedio.
Desmazalado. Los capítulos 42 y 43 de la segunda parte del libro están dedicados a los consejos que Don Quijote dio a Sancho antes de marchar para ser gobernador de la ínsula Barataria. Por cierto, si alguien quiere leer el Quijote así de manera salteada, yo recomiendo el capítulo que más me enamora a mí del Quijote, que es una maravilla de sutileza, de moral, de sentido común. Cuando a Don Quijote lo nombran, por broma, gobernador de la ínsula Barataria, y desde la casa de los duques al día siguiente van a fingir que se lo llevan, Don Quijote se lo lleva a sus aposentos para recomendarle cómo se ha de comportar un gobernador. Y aquello es un tratado de moral increíble. Yo creo que debían dárselo en un cuadernillo pequeño a todos los políticos. dice, entre otras cosas, dice: y si alguna vez doblares la vara de la justicia, que no sea por el peso de la dádiva, sino por el peso de la misericordia. Cuando yo escribí el libro de Quijote, de la editorial Carena, bueno, nos fuimos unos días antes con uno de los editores a hacer a charlar. Y luego me di cuenta que iba tomando notas y dice: vamos a hacer unas fotos para la entrevista. Ah, sí, y escribí un artículo porque me preguntó: ¿qué es lo que más te gusta del Quijote? Y yo me referí a eso, a los consejos que le da Don Quijote a Sancho. Y tituló el artículo La vara de la justicia. Bueno, desmazalado, flojo, débil, caído, desalentado, desaliñado y mal compuesto. Covarrubias dice que es metáfora tomada de las mercadurías que vienen atadas y hechas mazos y así amazoladas, que desatadas va cada pieza por su parte, y esto se puede decir desmazolar. Aceite de Aparicio. Encontrándose en la casa de los duques y ya sin Sancho, que está gobernando su ínsula, mientras Don Quijote recita un romance a Altisidora, acompañándose con un laúd, le gastan la broma de descolgar un cordel con más de 100 cencerros y tras de ellos un gran saco de gatos, que asimismo traían cencerros menores atados a las colas. Quiso la suerte que 2 o 3 de los gatos se entraron por la reja de su estancia, se apagaron las velas del aposento y Don Quijote empezó a tirarle muchas cuchilladas con su espada. Uno de los gatos, viéndose acosado, le saltó al rostro y le asió de las narices con las uñas y dientes. Tras los arañazos vinieron en su ayuda y el duque consiguió desenganchar al gato del rostro de Don Quijote. Hicieron traer aceite de Aparicio y la misma Altisidora con sus blanquísimas manos le puso unas vendas. El aceite de Aparicio era una mezcla que era muy cara y debía ser muy conocida, que dejó 2 expresiones en castellano. Uno: eso es caro como aceite de Aparicio. Porque no, y otra manera de amenazar es decir: le haré probar el aceite de Aparicio, es decir, le causaré heridas a usted. Aquí está la fórmula del aceite de Aparicio. El secreto de su composición fue desvelado por la viuda de Aparicio, Diego de Burgos, boticario de Felipe II, el 12 de marzo de 1567. Y la receta se publicó unos años después en la Quirurgía Universal de Juan Fragoso. Dice: de la flor de hipérico, que es también llamada corazoncillo, 8 raíces de valerianas y cardo santo, 4 onzas, trigo limpio, etc. Al día siguiente sobre esto se echarán 3 libras de buen aceite, lo más añejo que se pudiere, cocerlo en una olla vidriada, exprimir las hierbas y colado el aceite, 2 libras de trementina de abeto. Bueno, sacado el fuego se espera que esté tibio, momento en que se añadirán, meneándolo con un mecedor, 8 onzas de polvo de incienso y tornabolán. Se pone nuevamente al fuego, hervirá durante un cuarto de hora y tapándolo muy bien con una frazada doblada, se apartará del fuego hasta que se enfríe. Pero fue muy usado en aquella época. El húmedo radical. Estando Sancho en su gobierno y queriendo comer de los manjares abundantes que había en la mesa, el médico que lo cuidaba no se lo permitió y le dijo, entre otras cosas: y el que mucho bebe mata y consume el húmedo radical, donde consiste la vida. Antiguamente los médicos creían que había en la naturaleza humana un radical húmedo que daba vigor y elasticidad al cuerpo. El diccionario de autoridades lo define como cierto humor que se cree ser el primero en los vivientes y que es el principio de la vida y causa de su duración. Barcia comenta que el humor radical era un fluido imaginario que se había considerado el principio de la vida en el cuerpo humano.
Entre los antiguos, humor linfático, dulce, sutil y balsámico, que se suponía da a las fibras del cuerpo flexibilidad y elasticidad. Cada mixto contiene dos húmedos, aquel del que hablamos de hablar, y un húmedo elemental en parte acuoso y en parte aéreo. Este cede a la violencia del fuego, se eleva en humo, en vapores, y cuando está completamente evaporado el cuerpo no es más que cenizas o partes separadas las unas de las otras. No es así respecto al húmedo radical, puesto que constituye la base de los mixtos, afronta la tiranía del fuego, sufre el martirio con un coraje insuperable y permanece unido firmemente a las cenizas del mixto. Perlático. Sí, acabamos. Creo que queda muy poquito. Afecto de perlesía, que es la enfermedad que cursa. Yo esta palabra de perlesía, cuando era niña, la oía decir, refiriéndose a los temblores, que hoy llamamos parkinsonianos, que es la enfermedad que cursa con debilidad y temblores musculares. Hoy la más habitual y conocida es la enfermedad de Parkinson. Perlesía procede del latín paralisia, que significa parálisis, y esta del griego paralusis, que es relajación o aflojamiento. A ver, un momento, por ver cuántos nos queda. Ya nos quedan muy poquitos, ¿eh? Fuentes. 6 días estuvo Don Quijote en casa de los duques sin salir en público. Y en una de estas noches entró en su aposento la dueña doña Rodríguez para contarle sus penas. En su plática habla de la duquesa y le cuenta a Don Quijote que la hermosura y la salud que tiene no es tanta como aparenta, pues los puede agradecer primero a Dios y luego a 2 fuentes que tiene en las 2 piernas, por donde se desagua todo el mal humor que dicen los médicos que está llena. Fuentes será una abertura que hacían para drenar los edemas. Bueno, cañutos de jeringas que cuando Sancho está en su aparente reinado, le dice a Don Quijote, entre otras cosas, quisiera enviarle a vuestra merced alguna cosa, pero no sé qué envíe, sino algunos cañutos de jeringas que para con vejiga los hacen en esta ínsula muy curiosos, que realmente eran enemas. Víctima, vamos a pasar Cauterio, vamos a hacer Cauterio y despiadado. El Cauterio, en el capítulo, estamos en el 55, y en el 54 Don Quijote es vencido en duelo por el caballero de la Blanca Luna. Encontrándose Don Quijote en el lecho enfermo y triste, se han juntado varias personas en la casa de Don Antonio. Habla Ricote de la actitud del conde de Salazar, que había sido encargado de expulsar a los moriscos, y dice que para purificar el cuerpo de nuestra nación, antes usa del cauterio que abrasa que del ungüento que molifica. Cauterio, fingidamente, lo que sirve para corregir o atacar algún mal. Cauterio es una pieza metálica que se aplica candente para quemar una parte del cuerpo y provocar una escara o costra. La palabra procede del griego cauterion, lo que quema, que es en latín equivalente a cauterium. Y ya la última, despeado. Retornan a su aldea Don Quijote y Sancho cuando Teresa Panza recibe a su marido y dice: ¿cómo venís así, marido mío? Que me parece que venís a pie y despeado. Yo recuerdo haber ido de niño al pueblo de mi padre, y si en los primeros días andabas mal porque no te acostumbras, te decían, estás espeado. ¿Verdad que es despeado? Quiere decir, con los pies lastimados por haber andado mucho. Y aquí terminamos. Bueno. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al doctor Juan Hernández? Me pongo de pie. Hace 1 año, 2 años, me pidieron de la Academia de Farmacia de Cataluña que escribiera un artículo sobre lo que me pareciera, y como iba dirigido a médicos y farmacéuticos, vine a decir desde el principio que los médicos creéis que no sabéis griego, pero habláis griego.
habláis griego continuamente. Y aquí tenemos una demostración muy clara, el 90% de las palabras que usáis son griegas o latinas que descienden del griego. Solo quería una pregunta. ¿Sabía medicina Cervantes? Imagino que sabía mucho de todo, pero medicina... Posiblemente sabía mucho castellano. Sabía mucho castellano, sabía medicina, pero sí debía saber de todo el tío. Doctor Juan, buenas noches. Yo veo esos molinos que nací cerca de ellos y me acuerdo de mi madre y de mi padre y de esas palabras que acabas de pronunciar tan hermosas. ¿Quién fue para ti el primer elemento? ¿El primer? Quien te infundió el amor por el idioma y por el Quijote. ¿Quién fue? Yo he leído tu prólogo. Yo creo que mi madre. Pues yo te felicito porque evidentemente tu madre fue la causante del amor que tienes por el Y mi madre me hablaba de mi abuelo, que fue, yo no lo conocí, pero fue un hombre exquisito, una buena persona y un labrador exquisitísimo. Y mi madre decía cosas de mi abuelo que yo luego he visto, yo he encontrado aquí. Bueno, pues yo te prometo una cosa, esos molinos que ves ahí, haré un dibujo en mis ratos libres para que tengas un recuerdo de tu amigo Vilasio. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Gracias. Muy bien. Isabel, hi ha algun comentari per via telemàtica? Mira, En principio, enhorabuena, buenas tardes y gran erudición, Juan. El último cartelito que hemos visto, que ponía despeado, que sepan los demás, que fue porque desde Barcelona fue andando Sancho Panza hasta su aldea, porque el asno lo llevaba con las armas de Don Quijote. Segundo, el bálsamo de Fierabras, que te lo has dejado olvidado, que estaba hecho de romero, vino, aceite y no sé si una poquita de sal. Y se podía romper Don Quijote por medio y pegarlo. Era la sabiduría de aquel entonces. Y bueno, y nada más. Muchas gracias porque me extendería bastante hablando del Quijote y no lo quiero hacer. muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, la figura de doña Dulcinea del Toboso, ¿qué influencia tan importante tuvo en la vida, bueno, en la historia esta de Don Quijote? ¿Qué te voy a decir? Un amor imaginario de una persona ideal, que él se formó la idea, pero vale la pena leer la descripción que se hace de Dulcinea cuando realmente se la encuentra Sancho, que te mueres de risa de ver cómo era una persona absolutamente rústica. O sea que evidentemente fue un amor platónico de una mujer imaginaria. Es que los amores platónicos son los mejores. Sí, posiblemente. Hay un comentario aquí, Juan, Sí. que dice no, un invitado, colegiado 7423, dice, no es una pregunta, sino una aportación. Muy bien. Dice, un paisaje del Quijote es la clave de una de las películas más famosas rusas, soviética, en realidad de ciencia ficción. Quizá el conferenciante te podría interesar esta película. Seguro que sí. ¿Sabes cuál es? No. Yo tampoco lo sé. Bien, pues si no hay más comentarios, muchas gracias, Juan, en nombre del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Muchas gracias a Y todos los y al doctor presentes Sastre. por tu docta conferencia. Gracias.